Hola amigos, hoy os traigo algo completamente distinto a lo que habéis visto hasta ahora. Fijaros, estamos en el campo y estamos con unos Land Rover, pero no son unos Land Rover normales, son muy especiales. Quedaros en el vídeo que vais a ver algo muy interesante. Fijaros, ese es el de Tomb Raider. Pues sí, hoy no nos vamos a poner el casco, porque hemos venido al campo a ver algo de verdad que creo que os tenía que contar. Son los Brand Rover Links. Esto es una empresa que se dedica tanto a personalizar coches, haciendo cosas como esto que estáis viendo aquí, como a la restauración, como aquel que veis allí. Pero yo creo que lo mejor es que nos lo cuenten, lo mejor es ir allí a su empresa, que nos digan exactamente lo que hacen, de lo que son capaces, porque esta gente mete hasta un V8 ahí dentro, y luego volvemos aquí y los probamos. Así que venga, vamos allí a ver a mi amigo Borja. Venga, que os voy a enseñar todos los secretos de esta marca, que es una marca española. Hola Borja. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Dani? Pues bien, que vengo a que me cuentes qué hacéis aquí. Bueno, mucha ilusión que nos veamos aquí, antes sí, de nada, después de todas nuestras carreritas. Sí. Pues mira... ¿Qué es esto? A ver, primero, ¿qué es Brand Rover Links? Pues mira, Brand Rover Links es una marca, un concepto que hemos creado, y es un poco, te pongo un símil, igual que el lince, pues estuvo en peligro de extinción y gracias a algunos hombres pues ahora ya no tiene peligro, pues nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para que los Land Rover, pues, que han estado a punto de desaparecer, pues tengan una segunda vida y puedan tener pues otra utilización para también poder reciclar y poder hacer el 360 de la restauración. Y esto es una marca completamente española. Esto es completamente española. ¿Y vendéis a todo el mundo? Vendemos a todo el mundo, estamos mandando a Estados Unidos coches terminados y restaurados, Defenders, y estamos también haciendo proyectos a medida, como los que te voy a enseñar ahora, a clientes que viven aquí en España y tienen pues una finca, una casa de campo, una casa en la playa, y les hacemos un poco su sueño, su proyecto a medida. Enséñame coches. Bueno, la gente está deseando ver coches. Muy bien. Este, por ejemplo, pues es un Defender bastante clásico, un color tradicional, y es un motor TD5 del 2001, donde hemos hecho un producto así clásico, pues sigue con un poco la esencia del Defender, tiene un interior pues con madera de teca preciosa, un cuero Venecia clarito, que luego os enseñaré, pues su altavoz Marshall, es un concepto clásico, pero con toquecitos modernos que le gusta al cliente, ¿vale? Y que tanto al dueño como a su mujer pues les gusta conducir, les gusta tener un coche muy clásico, pero con toques modernos y de diseño. Porque hacéis coches, unos entiendo que los hacéis a medida de, oye, hazme esto, otros te dicen, proponme algo. Exactamente. Y otros llegan y se compran lo que ya está hecho, ¿no? Exactamente. Este, por ejemplo, pues fue un encargo que me pidió que lo quería así, tal cual, y le hicimos primero un render, una presentación, y ya nos encargó el coche y se lo hemos hecho como el cliente quería, modelo más tradicional, más clásico. Y este, por ejemplo, es un motor parecido, es un TD5, también del 2003, y este me lo hice como a mí me gustaba. Dije, oye, voy a hacerme un coche para enseñar, para usar en verano, es el que he usado este último verano, por ejemplo, y me lo he hecho como a mí me gusta, pues un poquito más alto, con esta parrilla de Links, que luego el cliente a lo mejor dice, oye, pues quítame la parrilla de Links y me pones la tradicional de Land Rover, o me pones las letras de Defender, me las pones en otro color verde, bueno, ya son todos los detalles, lo personalizamos y lo hacemos como quiera, pero este me lo he hecho como yo quería y como a mí me gustaba. ¿También tocáis mecánica? También tocamos el 100% de la mecánica, somos un centro de restauración que hacemos el 100% del trabajo aquí en este taller, tanto mecánico como el motor, con caja de cambios, los transfer, desmontamos el chasis entero, lo mandamos a chorrear, ponemos también un láser que tenemos para quitar toda la suciedad, óxido, etcétera, lo pintamos, lo lacamos, le ponemos el logo
al chasis, y de ahí empezamos a montar, que luego os enseñaré, el coche entero. O sea, que hacemos una restauración full, solo hacemos restauraciones full. Son coches tan antiguos que han estado en el campo con muchísima tralla, que o le cambias todo o lo que no cambies, al final se va a terminar rompiendo. Claro. Una bomba del agua, cualquier pieza, cualquier manguito, cualquier cableado, o lo cambias, o ha sido un coche que tienen 300.000 kilómetros o más, que o le cambias todo o va a tener problemas, con lo cual lo desmontamos entero, ponemos el chasis y de ahí empezamos a montar casi todo nuevo, y todas las piezas que no van nuevas van totalmente restauradas, y así es como la única manera de hacer las cosas bien y que quede un coche totalmente restaurado. Enséñame más cosas. Nos vamos a dar una vuelta en los coches, ¿eh? No os penséis que vamos a quedarnos aquí en un concesionario. Luego os enseño el interior. El concesionario tiene un rollo, tiene un ambiente que mola un montón. Está bonito, ¿verdad? Sí. Pues luego os enseñaré el interior de este coche, que a mí me encanta, con el Marshall ahí detrás, que vas ahí con la familia detrás, con el airecito, con el cristal subido, bajado, y es una auténtica pasada. ¿Qué estáis tardando de media en hacer un coche? Pues solemos... Depende del estado, supongo. Depende del estado original, pero de 2 a 6 meses. Luego hemos hecho proyectos muy complicados, como ponerle un motor de un Cadillac Escalade de 500 caballos a un Defender, entonces eso se nos va a 8 meses, pero la media estamos haciendo entre 2 a 3 meses para hacer una restauración full y para desmontar el coche entero y hacerlo de nuevo. ¿Vale? De ese modelo, del 2001-2003, que son motores TD5, que es un poco lo más normal en Land Rover, ese motor, ya nos vamos al 2008-2009, que es motor Ford Puma, que se llama TD4, y que es un poco más moderno. El motor pues anda un poquito más, bueno, esto tiene aire acondicionado, le vale lunas eléctricas, cierre centralizado, etcétera. ¿Vale? Lo característico del Ford Puma es que el capó está más levantado. Nosotros en algún coche que es motor TD5 le ponemos el capó Puma porque nos lo pide el cliente, porque a mí particularmente me gusta más, me parece como más agresivo, y el que quiere el Land Rover más clásico lo deja el plano, que es sin motor el Ford Puma. Y estoy viendo las aletas también las personalizáis, ¿no? Las personalizamos. Puede ser de chapa, puede ser de plástico que lo compramos de recambio en Inglaterra, puede ser el que traía original pintado, pero que suele ser un problema porque siempre están como un poco dobladas, etcétera, siempre las ponemos nuevas, o tenemos 2 personas especializadas en carbono y estamos haciendo muchos aletines en diseño de carbono, más gorda la hebra, más fina, distintos colores de carbono, pero queda espectacular el poner de repente en este coche que es tan clásico, pues poner unos aletines de carbono de un color determinado. También se lo ofrecemos al cliente y tenemos una gama espectacular de distintos aletines. Lo puedes personalizar todo. Aquí veo que no pone Defender, claro. Veo una mezcla entre tradicional y en este le hemos querido dar un rollo más clásico, pero moderno, pues sin poner las letras, poner un panel diferente, le hemos puesto una chapa ahí de la típica inglesa, pero hemos querido también dar el rollo de la bandera española. Bueno, esto es más el parachoques, lo hemos puesto como el de un Series, sin los LEDs que solemos poner. Los faros, pues hemos puesto el faro sin LED tradicional. Bueno, hacemos una mezcla entre moderno, actual y que clientes hay, es lo bueno, que esto es como un traje a medida. Claro. Hay clientes que me dicen, mira, yo quiero todo original y todo como era en su día. Pues perfecto, lo hacemos, eso sí, hacemos una restauración full de todo como iba original y desmontamos el coche entero, lo volvemos a montar, volvemos a fabricar del chasis todo nuevo, pero todo como iba original, o el más un poco atrevido, pues que diga, oye, pues yo quiero el doble cabina pick-up como el de Lara Croft, como este, por ejemplo. Angelina Jolie no viene dentro, ¿no? Angelina Jolie no viene dentro. Ese es el siguiente paso que tenemos que hacer. Un fallo. Dar el servicio. El servicio completo. completo y meter a Angelina. Es otro precio, pero bueno. Sí. Entonces, este es un poco, pues más
un cliente que le guste algo más agresivo. No te digo rollo macarra, pero sí te digo pues alguien que le guste, pues esto es más para Ibiza, Mallorca, y ir a la playa y bueno, alguien más joven no es tan tradicional, pero a mí me parece espectacular. O sea, si quieres tener algo exclusivo, pues tener este doble cabina pick-up estilo Lara Croft, con el foco ahí que sale y estas llantas Can, pues a mí me parece un coche que es un espectáculo. Y entiendo que con todas las modificaciones que hacéis, las aptitudes de todo terreno del coche no se ven. Al revés, ponemos separadores y ponemos ruedas de neumáticos de campo, 100%, porque nos gusta más. Esto es una mixta, porque el cliente nos pidió un neumático mixto para ir por carretera y por campo, pero en el campo pues le metes la reductora y el diferencial y sigue siendo un Land Rover Defender y sube todo. Es impresionante lo que subes. La gente no se hace una idea de lo que puede llegar a trepar estos coches. Sí, es que estos coches han nacido para el campo. Enséñame aquello, porque esto es curioso, porque estos son ingleses, estos coches. Pero claro, acordaros que Land Rover ha fabricado en... Esta es mi debilidad, me parece mi preferido. Que Land Rover fabrica en Santana, Linares. Exactamente. Y estos son Santana. Esto es el mismo rollo que mi preferido, que es un Defender del 2001, pero este es un Serie 2 del 69, matrícula de Madrid, y este es de un cliente, amigo mío, que es un enamorado de los coches, y le hemos hecho un coche pues súper especial, que es un poco el mismo rollo de coche, pero unos cuantos años más mayor. Y restauración de coche clásico. Restauración de coche clásico, lo que pasa es que aquí hemos hecho, era diésel, le hemos puesto un motor gasolina, lo hemos homologado, hemos pasado la ITV, etcétera, y hemos puesto también frenos de disco, que tenía frenos de tambor originalmente, y le hemos puesto... Que no frenaba. Que no frenaba, había que frenar, pero había que apretar mucho para que frenara y esperar un rato. Es un clásico. Es un clásico del 69, que pues, claro. y más los Land Rover Serie 2, pues que el freno no era lo mejor que tiene. Y entonces ahora le hemos puesto frenos de disco, frena espectacular, y le hemos puesto una dirección asistida, que tampoco tenía, que era pues muy durito. Entonces, bueno, ahora sigue siendo un Santana, vas a 90, no puedes correr más, pero es lo que había, y luego le hemos hecho un interior espectacular, pues con un cuero buenísimo, le hemos puesto madera arriba, le hemos puesto el logo que nos ha pedido el cliente en el volante. Bueno, hemos hecho un coche el Marshall también, o sea, es un coche muy clásico, pero le hemos puesto un altavoz clásico para darle el toquecito, le hemos pintado las llantas del mismo verde, que este verde es mi verde preferido, y bueno... Pero es lo que te ha pedido el cliente. Es lo que me ha pedido el cliente, pero lo que le he recomendado yo también, me dijo, oye, quiero un clásico muy especial para mi colección, para guardar en mi garaje, que tiene una colección muy buena, y le dije, pues yo creo que tienes que tener un Serie 2 de gasolina, con frenos de disco, dirección asistida, con este interior, con esta madera, con este volante, y la verdad es que es un espectáculo. No lo puede conducir todo el mundo, porque hay gente que lo conduce y dice, pero si esto es un hierro, es un hierro, ¿qué es lo que es? Claro, es que tiene más de 50 años. Te tiene que gustar la caja de cambios original, el sonido ya no es este sonido de diésel, es mucho mejor de gasolina, pero te tiene que gustar. Es un producto que el Defender le gusta a todo el mundo y lo sabe conducir todo el mundo. Un Serie 2 del 69 tienes que buscarle el rollo. Pero para mí es un espectáculo. Y igual. Y luego tenemos un Serie 3 del 77, que este es el primer coche que compramos con Iván, mi socio, y bueno, pues lo tengo aquí, no lo he querido vender porque le tengo mucho cariño. Y le hemos puesto frenos de disco, frena ya muy bien, le hemos dejado sin dirección asistida, o sea, está durito, y tiene motor original diésel, que es que es lo que ahí vas a 80, y es un sonido diferente, pero bueno, es el original, y lo guardamos porque yo le tengo especialmente cariño. Es del 77, que es mi año,
Tú debes estar también por ahí, ¿no? Bueno, pues a una señorita no se le pregunta la edad. Bueno, pues es mi año, yo nací en el 77, tengo 45 años y en abril, y justo es de abril del 77, con lo cual pues le tengo mucho cariño. Enséñame el taller. Vamos a ver el taller. El V8, quiero ver el del V8. Que ahí tenemos cositas que te van a gustar. ¿Un Range? ¿También Pues hace sí, Range? también hacemos Range Rover Classic. El último proyecto que hemos hecho, un cliente que nos ha traído un Range, totalmente, pues lo había guardado desde hace muchísimos años, era de su mujer y lo hemos restaurado, le hemos hecho un interior espectacular, le hemos hecho el motor y se lo hemos entregado y la mujer lloraba, claro, ver su coche, su primer coche. Cuando tenía 18 años, totalmente restaurado y le hemos hecho una restauración. También hay moda de estos coches. Sí, son los siguientes que vamos a empezar a hacer. ¿Y este con la pala? Este es un espectáculo, es un V8, lo hemos comprado en Inglaterra y bueno, vamos a hacer algo rollo ejército, muy bruto, con la pala ahí en el capó y estas ruedas. Este me lo tienes que dejar probar cuando lo termines. Este te lo dejaré probar a ti el primero, seguro. Sí. Vale. Y luego, por ejemplo, pues esto es un 130, que hay muy poco, y están muy valorados, que es muy grande, lo vamos a hacer en plan también bestia, con las llantas que ponemos, con los aletines ensanchados, y bueno, va a quedar, ya te lo enseñaré también, cuando lo terminemos. En 3 meses lo tendremos terminado. Y luego este es un 2001, un TD5, con un color que a mí me encanta, color vino, y nos lo ha comprado una bodega para llevar a sus clientes y enseñarle toda la bodega. Y bueno, le estamos poniendo una capota más para invierno, una capota de lona, para que lo puedan usar también en invierno, porque es un concepto de verano. Un ligero y este. Un ligero, y este a mí me encanta, todavía no lo hemos empezado, bueno, hemos pintado el chasis y el interior y el exterior, es un color original, pero es un 109 del 60 motor gasolina, y todo original. Que bueno, pues a los muy amantes de los Land Rover, pues es una pieza súper exclusiva, que no hay ninguno. Y este sí que lo vas a dejar original. Y ese sí que lo voy a dejar original. Claro, todo el cableado, el motor original, ya lo tengo restaurado de gasolina, y es algo que no le voy a meter nada que no llevara a original. Lo merece. Mira, las aletas de carbón, estas serán para este, ¿verdad? Este es para este, que os voy a enseñar lo ligeritas que son y cómo va la hebra. Que es un espectáculo, como están, que tenemos 2 personas que son unos cracks del carbono, y que va para este proyecto, que es un proyecto pues, que llevamos 8 meses haciéndolo. 8 meses, este es el V8. Este es el V8 con motor de Cadillac Escalade con 500 caballos. Bueno, esto hay que escucharlo, ¿eh? Entonces, bueno, ahora os lo ponemos para que lo escuchéis, porque es un sonido que es una locura. Espera, vamos a escucharlo. Madre mía, cómo suena, ¿eh? Un espectáculo. Este lo que pasa es que no lo podré probar, ¿no? Este es de un cliente, Bueno, pero por ser tú te vamos a dejar que te des una vueltecita, porque el par que tiene y la salida merece la pena que lo pruebes. Mira cómo queda un chasis. Esto es lo que os comentaba, que es un poco lo más importante que Brand Rover Lynx hace, ¿no? Que cuando veas cómo nos llegan los coches, que luego te lo voy a enseñar, Dani, el primer día que entran los coches aquí, lo desmontamos entero, el chasis va a chorrear de arena, metemos una máquina de láser que le quita todo el óxido y que hace una especie de lijado, lo pintamos, lo lacamos y queda así el chasis, y a partir de aquí parece ya nuevo, ¿eh? Parece un chasis totalmente nuevo, y a partir de aquí empezamos a construir el coche de cero. Tenemos ya todas las piezas que traemos de Inglaterra pues en cajas, y empezamos a montar desde el cableado y hacéis esto, ¿no? Y hacemos esto es lo que es la carcasa, que mientras estamos haciendo el chasis vamos lijando, pues tiene un trabajo de chinos el lijar este coche, quitar todos los bollitos y poder quitar todos los bollos. Mira, si te acercas aquí, por ejemplo, tenía un lateral que estaba para tirar con óxido y que estaba destrozado, entonces le hemos comprado esta pieza nueva en Inglaterra,
le ponemos directamente la pieza, le ponemos todos los perfiles nuevos y luego ya pintamos. Entonces, si está mal, directamente pieza nueva y empezamos de cero. Pero bueno, ya ves cómo está el coche, que bueno, esta semana ya empezamos a pintarlo del color que nos ha pedido el cliente, que es un trabajo de un americano que nos ha pedido este proyecto para luego llevárselo a Estados Unidos y venderlo ahí, que es mucho más caro la venta en Estados Unidos que la venta aquí. Sí, Pero en Estados Unidos, si lo mandas, tiene que ser una restauración full. O sea, como abren el coche y hay algo que no esté bien restaurado, te lo devuelven. Con lo cual, lo que mandamos ahí tiene que estar 100% todo perfecto. Bueno, este es un V8 que a mí me parece... Matrícula inglesa. Espectacular, matrícula inglesa. Lo compramos en Inglaterra. Y bueno, pues es tanto el color como todo lo que lleva en el interior, a mí me vuelve loco este coche. ¿Le habéis cambiado el volante de lado? Le hemos cambiado el volante de lado, sí. Lo trajimos de Inglaterra, es un V8 original con 190 caballos, el motor que llevaba pues no tiene grandes prestaciones, gasta mucho, pero tiene un sonido y un tacto que es de locos. Lo que estoy viendo es el interior, los baquets que lleva. El interior es un espectáculo. Lo tienes que ver porque a mí me parece una locura. Os abro el coche con asientos Recaro. Vamos a ver. Por favor. Sí, la verdad es que está chulísimo. Mira cómo es los asientos interior, Recaro con el logo ahí de Lynx. Sí. Y qué volante, qué chulo. Mola, Bueno, ¿verdad? Pues vamos a conducirlos. Venga. Venga, vamos a darnos una vuelta porque yo ya estoy deseando subirme en algo. Voy a encenderos porque no vamos a llevar ningún V8. No, pues... Vamos a llevar todos diésel y entonces vamos a arrancar este para que veáis cómo suena y el otro que ya habéis escuchado. Vale. ¿Vale? Vamos a escuchar. Madre mía, cómo suena, qué ganas de tener uno. Oye, ¿cómo no suena a lata? ¿Has visto? No suena a lata. que lleva que los Land Rover suenan a lata. Totalmente, lleva 7 capas de aislamiento y por eso hace que tanto el sonido por dentro como la temperatura, como cuando cierres la puerta, pues sea otro rollo totalmente distinto a lo que conocemos por Land Rover y sonido metálico. Venga, vamos, que yo esto lo tengo que probar. Aquí hay que empezar a conducir ya. Me he ido montando en todos y cada uno tenía su rollo, su estilo. Claro, si es que al final todo esto depende de cómo lo hagas. Este es el que se parece un poco a aquel que sacaron, el Lara Croft. Personalizado, tiene aquí su Marshall, su equipo de sonido. Bueno, pues esto es la típica cosa que no necesitas para nada, pero que yo tendría 3. Tendría este, tendría la versión Cabrio y tendría uno con el V8, como hemos visto allí en la nave. No sé, me parece una forma interesante de tener un coche diferente. Al final, sí, todos los coches son iguales y es difícil tener un coche, no pararte en un semáforo y que haya uno al lado igual y del mismo color. Bueno, pues esto es una forma distinta de tener algo especial. Me gusta. No es deportivo, es todoterreno, pero es especial. Un Defender es como un Mercedes SL, como un 911, como un Escarabajo, como una T1. Son coches diferentes. Y la prueba la tienes es que estos se están vendiendo a todo el mundo. Y eso es por algo. Vamos a seguir.
teníamos que hacer un vídeo en el que no nos pusiésemos el casco, yo creo que esta es la mejor opción. Así que nada, nos vemos en la próxima, acordaos de suscribiros, darle like y todas esas cosas, ver la ropa que tenemos. Os dejo abajo el enlace donde podéis encontrar estos coches y más información. Y nada, nos vamos, ya me pondré el casco otro día. Así que, venga, ha sido un placer, ¿eh? Luego.